Listo. En la última clase, la última vez que nos vimos, pues antes de salir a receso, estábamos hablando acerca de funciones. Era un tema que estábamos empezando y bueno, yo les había comentado que el tema de funciones, pues era en particular uno de los temas más importantes dentro de la matemática, puesto que muchos de los conceptos que manejamos de aquí en adelante, puesto que muchos de los conceptos que manejamos de aquí en adelante dependen de funciones, ¿listo? Eh, Todo lo que tiene que ver con cálculo diferencial, con cálculo integral, con ecuaciones diferenciales, con variable compleja, con álgebra lineal, bueno, todos esos cursos dependen de que también nosotros entendamos este tema de funciones. Y bueno, ahí pues estamos, ahí pues vamos a retomar un poquito, ¿listo? Nosotros habíamos visto la definición de función. Habíamos dicho, pues básicamente, que una función era una relación que había entre un par de conjuntos. Entonces, podemos decir que una función entre los conjuntos A y B, entre A y B, ¿cierto? Con A y B conjuntos diferentes de vacío, es una relación que satisface una cierta propiedad. Es tal que todo elemento de A, todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Está relacionado con un único elemento de B. Está relacionado con un único elemento en B. ¿Listo? Esa que está ahí es la definición oficial de función, la definición general. Nos pide dos conjuntos, A y B. Esos dos conjuntos tienen que ser diferentes de vacío, por supuesto. Y vamos a hablar de que una función entre esos dos conjuntos, pues es una relación que hay entre los elementos de A con los elementos de B. ¿Cuál es la relación? Pues que cumple esta cierta característica, que todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. ¿Listo? Incluso, bueno, esto lo vimos la clase pasada, por supuesto, esto es simplemente un recorderis de lo que estábamos haciendo. Incluso en esa clase nosotros hicimos algunos pequeños gráficos como para ilustrar esta situación. Vamos a tratar de colocar un hito por aquí al menos. Habíamos hecho un conjuntico por aquí que puede ser A, un conjuntico por aquí que puede ser B, este puede ser A, este puede ser B. Vamos a armar una relación entre A y B, eso lo solemos notar así. Y ahora vamos a colocar los elementos de los conjuntos. Entonces, nadie nos ha dicho qué tipo de elementos tienen que ser. Pueden ser números, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser figuras, signo de pregunta, por ejemplo, signo de admiración, puede ser estrellita. Bueno, nadie nos ha dicho qué tipo de elementos tienen que tener los conjuntos A y B. Entonces, acá puede tener al 1, también puede tener al 2, puede tener incluso, no sé, pongamos una letra, las vocales incluso, ¿vale? Puede tener, por ejemplo, también una estrellita, no importa. Y la cuestión es que, bueno, los elementos están relacionados. Por ejemplo, al 2 relacionémoslo con el mismo 2, al 3 relacionamos con la letra A cuadritos relacionémoslo con el número 1, ¿listo? A triangulito relacionémoslo con la letra E, a este aquí, por ejemplo, este con la U y estrellita con la U. ¿Listo? Estrellita también con la U. Y bueno, eso puede ser una función. De hecho, eso es una función, ¿vale? Esa es la manera de hacer un diagrama sagital de una función. Eso lo habíamos visto también en la clase pasada, ¿vale? Simplemente para recordar cosas. A ese conjunto A, que es el conjunto de partida, que es el conjunto de donde sale la función, que es el conjunto de donde arranca la función,
lo llamamos dominio de la función y lo denotamos así por D de F. ¿Listo? Ese conjunto A lo llamamos dominio. Dominio o dominio de F, pues, que es la función. Y lo denotamos, ya les dije, entonces D de F, o algunos lo denotan como dom de F. ¿Listo? ¿Vale? O D de F. Todas esas son de maneras diferentes de notar, de escribir al mismo conjunto. ¿Listo? Ese es el mismo conjunto dominio de la función. Otro conjunto importante era el codominio, que es el conjunto de llegada. Al conjunto B, que es donde llega la función, le llamamos codominio. Codominio. También algunos le dicen más, bueno, codominio es como la más usual ahí. Entonces, codominio de la función f, por supuesto. Algunos lo notan así, otros lo notan como cod de f, otros como c de f. Bueno, diferentes maneras de denotar ese codominio de la función. ¿Listo? Entonces, el conjunto A se llama dominio, el conjunto donde llegamos B se llama codominio, y hablamos también de un tercer conjunto importantísimo en las funciones. Un conjunto que puede ser muy difícil de calcular en algunas funciones. Es el rango de la función. El rango de la función también le dicen imagen, también le dicen recorrido. Cualquiera de estos nombres lo pueden encontrar ustedes en la literatura, ¿listo? Puede ser que en algunos utilicen rango, puede ser que otros utilicen imagen, otros utilicen recorrido. Cualquiera de estos nombres es lo mismo, ¿vale? ¿Qué simboliza o qué era el rango? El rango es aquel conjunto de elementos del codominio, son los elementos del codominio que están ocupados, básicamente. Son los elementos del codominio que tienen una preimagen en el dominio. Esa sería como la manera, digamos, formal de escribirlo. ¿Cuáles son los elementos del codominio que están ocupados? El 1 está ocupado, el 2 está ocupado porque tiene una relación con el mismo 2, ¿cierto? En el dominio. El 3, perdón, la A está ocupado, la E, la I y la U. Esos elementicos que he puesto en verde corresponden a los elementos del codominio que tienen una relación con elementos del dominio. Y esos son el rango. Es el 1, el 2, la A, la E, la I y la U. Eso es el rango o recorrido de una función. ¿Listo? ¿Cómo se lo denota? Pues algunas veces le ponen como RDF, otras veces le ponen como IMDF, ¿vale? Otras veces le ponen como, le ponen también como RDF así, otras veces le ponen como rank DF, bueno, hay varias maneras también de escribir lo mismo, eso cada forma de esas depende pues del libro donde estemos leyendo, ¿listo? Entonces, esos son los tres conjuntos importantes en una función, ¿vale? Preguntas, muchachos, hasta ahí, dudas, inquietudes. Bueno, de todos esos conjuntos que hemos hablado ahí, el más difícil o el más complicado con el que tenemos que tratar es con el rango o o con la imagen o recorrido. Es el más difícil con el que tenemos que enfrentar, puesto que muchas veces es hasta imposible nosotros poder calcular el rango de una cierta función. Puede ser muy difícil o incluso imposible calcular el rango de una función. Hay veces que no es tan claro cuál es el rango. ¿Listo? Entonces, el más difícil va a ser el rango. ¿De acuerdo? Y bueno, ese es el asunto hasta el momento. Y otra anotación de lo que estábamos viendo, pues simplemente es como la manera de escribir esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros o cómo nosotros podemos escribir a esta función? Nosotros podemos escribir a esta función de la siguiente manera. Por ejemplo, f evaluado en 2, ¿listo? F evaluado en 2, a lo que se refiere ese símbolo F evaluado en 2, es aquel elemento que está relacionado con 2. En este caso, el que está relacionado con 2 es el mismo 2 del codominio. O sea que nosotros diremos que F evaluado en 2
es 2. ¿Listo? O que, en otras palabras, la imagen del elemento 2 en el dominio es el elemento 2 en el codominio. Asimismo, pues, por ejemplo, F evaluado en 3 será entonces aquel elemento que está relacionado con 3, ¿cierto? Aquel elemento en donde nos lleva la función, esa. Entonces, diremos que la imagen de 3 por medio de la función es el elemento A. O mejor dicho, en otras palabras, la función evaluada en 3 pues nos da A. ¿Listo? Y así con todos los elementos, así con todos los elementos. O sea que esa es como la simbología. Eso es lo que se refiere cuando uno coloca F evaluado en algo, pues entonces se refiere a cuál es el elemento que está relacionado con ese elemento al que estamos evaluando. ¿Listo? Esa sería la simbología que utilizamos ahí, ¿vale? Hasta ahí está claro, muchachos, hasta ahí está claro para todos. ¿Alguna pregunta de pronto? Bueno, Está claro, bro. listo. Entonces, hasta ahí digamos que fue a nivel teórico lo que estábamos hablando, haciendo como un recorderis acerca de las funciones, pero yo les dije que para nosotros era lo más importante o lo más interesante es estudiar funciones reales. ¿Listo? Nosotros nos concentramos en funciones reales. Ese es nuestro objetivo. Funciones reales. ¿Y a qué se refiere una función real? Pues una función real es una función cuyo dominio es una parte de los números reales, por ejemplo, algo así. Una función f es una función real si nosotros arrancamos de un dominio que es un subconjunto de los números reales y cuyo codominio son los números reales. Es decir, una función real pues va de números reales hacia números reales. Ese es todo el asunto, esa es toda la cuestión aquí. Eso es lo que nos interesa a nosotros, funciones reales. Y lo usual, la manera más común de encontrarse una función real es por medio de una expresión simbólica. Esto también alcanzamos a hacer algo la última vez que nos vimos en diciembre. Entonces, una expresión simbólica puede ser algo así, f de x igual a, yo qué sé, 3x cuadrado más 3 más 5, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso es una función real con una expresión simbólica que es f de x igual a 3x cuadrado más 5. O mejor dicho, palabras más, palabras menos, la función toma el número x y lo relaciona con el número 3x cuadrado más 5. ¿Listo? O la imagen de x por medio de la función es 3x cuadrado más 5. También lo podemos encontrar así. ¿Listo? Esa es la cuestión. Ese es lo que nos interesa a nosotros como tal. Y bueno, hay gran cantidad de funciones. Seguramente ustedes han visto ya algunas funciones en su curso. Aquí hemos trabajado con algunas incluso y seguramente pues han visto pues otras más en el transcurso de sus estudios. Hay gran cantidad de funciones y bueno, hoy nos vamos a concentrar en cómo pensar un poquito acerca de los dominios de esas funciones que nosotros podamos pues encontrarnos en el camino. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos con respecto a los dominios de las funciones para que veamos cómo es que actúan esas funciones. ¿Listo? Ese es el asunto el día de hoy. Entonces por aquí un ejemplito muy sencillo, un ejemplito muy básico. Por ejemplo, la función raíz cuadrada. Entonces, f de x igual a raíz cuadrada de x. Una función muy sencillita, muy básica, muy elemental. Y pero que bueno, sale mucho, entonces pues es bueno tenerla clara con esa función. ¿Listo? Entonces, si me piden a mí, si me dicen, halle el dominio de esa función f, ¿yo qué puedo pensar? Si me dicen, hay el dominio de esa función f, pues yo tengo que analizar un momentico de qué consta esa función. Yo veo que esa función, pues es una función raíz cuadrada de x, y entonces yo analizo, bueno, para que esa función tenga sentido, para que yo pueda evaluar un número x dentro de esa raíz, pues entonces yo sé
que para que esa raíz tenga sentido, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, algo así. Para que raíz de cuadrito tenga sentido, tiene sentido si lo que está dentro de la raíz, que es cuadrito, es mayor o igual que 0. Entonces, eso es. Para que raíz de x tenga sentido, entonces yo necesito que x sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Eso es el asunto. Simplemente es echarle un poquito de lógica y pensar esa función raíz de x, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que requiere para poder funcionar bien? Y en este caso requiere que lo que esté dentro de la raíz, por supuesto, sea mayor o igual que 0. En otras palabras, yo puedo ver esto en forma de intervalo. Estos son los x mayores o iguales que 0. Esto en forma de intervalo es el intervalo desde 0 hasta más infinito. Y ese es el dominio de mi función raíz de x. Es el intervalo desde 0 hasta más infinito. Todo número que esté entre 0 y más infinito, yo puedo meterlo ahí en esa raíz cuadrada que está en esa función. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo analizo, pues, el dominio de esa función bastante sencillito. ¿Listo? Más aún, de la función raíz de x, yo puedo calcular el rango de esa función. El rango de esa función es desde 0 hasta más infinito también. En la función raíz de x es bastante sencillo porque tanto el dominio como el rango coinciden, son el mismo. Es desde 0 hasta más infinito. Entonces, por ese lado, digamos que uno se la aprende. ¿Listo? Y ahí, pues, uno se la aprende de esa forma. Entonces, bueno, esa es la situación. Más aún, yo puedo graficar esa función. Nosotros podemos abrir un graficador tipo Desmos, que hemos utilizado ya antes. Y graficador tipo Desmos, pues me genera una gráfica de esa función raíz de x. Yo puedo colocar aquí f de x igual a, y la raíz la saco de por acá, esto es raíz de x. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esa es la gráfica de la función f de x raíz de x. ¿Listo? Esta es la gráfica de la función f de x raíz de x. Voy a copiarla. En un segundito. Voy a copiarla simplemente para tenerla en cuenta. Para que quedamos atentos con esto. Listo, aquí está. Esta es la gráfica de la función raíz de x. F de x igual a raíz de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo comentarles yo aquí? Este de aquí es el eje X, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, ya sabemos. Y entonces yo les puedo comentar que el eje X está asociado con el dominio de la función. ¿Listo? En el eje X yo observo el dominio de la función. Aquí voy a ver el dominio de la función. Mientras que el rango de la función lo voy a observar en el eje Y. ¿Listo? Entonces esa es como la clave siempre. El dominio lo observo en el eje X y el rango lo observo sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje X, si yo voy barriendo el eje X de izquierda a derecha, yo puedo observar que la función comienza a existir en el eje X a partir de que X valga 0. A partir de ahí es que comienza a existir la función. ¿Listo? A partir de aquí es que comienza a existir la función y de ahí a la derecha pues siempre va a existir. ¿Vale? Desde ahí, desde 0 es que comenzó a existir la función como tal. A la izquierda de 0 no había gráfica, no había absolutamente nada. Entonces, ahí es donde nosotros miramos el dominio de esa función y vemos que efectivamente pues se trata desde 0 hasta más infinito. En el eje X es el conjunto donde existe la función, ¿vale? Entonces, en el eje X yo miro dominio. Y en el eje Y yo miro codominio o miro rango. En el eje Y yo miro rango. Si voy de abajo hacia arriba, yo observo que en el eje Y, a partir de 0 en el eje Y, es que comienza a existir la función
en el eje Y, a partir de 0. Todo esto sí hay función en toda esta zona y de hecho de ahí hasta más infinito. Pero antes de 0 no había función en el eje Y. Entonces, significa que, bueno, el rango también es desde 0 hasta más infinito, ¿vale? Pero entonces que nos quede claro eso. El eje X está asociado al dominio y el eje Y está asociado al rango de una función. ¿Listo? Esa es la situación, ¿vale? Y bueno, esa función de ahí pues será más facilita, ¿no? Uno la puede complicar un poquito. Puede pensar, por ejemplo, deme un segundito, muchachos, por favor, un momentico. Listo, muchachos. Entonces veamos otra función, un tricito más complicadita. De pronto algo así, por ejemplo, f de x igual a, yo qué sé, pongamos raíz cuadrada de x cuadrado, por ejemplo, más 2x menos 15, por ejemplo, algo así puede ser. Entonces, esa función ya es un tris más complicadita que la anterior, ¿listo? El dominio de la función ya no es tan claro. El rango de la función mucho menos es claro. Puede ser que incluso sea el mismo, desde 0 hasta más infinito, pero no es tan claro ya que la función pues es distinta a la función que pusimos hace ratico. ¿Listo? Si nos dan esa función, nosotros ¿cómo hacemos para calcular el dominio de la función? Entonces lo mismo, miramos la función, analizamos qué características tiene y lo que hacemos es, bueno, mediante un paso lógico, pues, sacar información acerca de qué valores de X necesitamos. ¿Listo? Es decir, nosotros ya sabemos, incluso hago la anotación otra vez, que, bueno, si nos preguntan el dominio de esa función, ¿cuál es? Pues ya sabemos nosotros que raíz cuadrada de cuadrito tiene sentido, eso ya lo dijimos nosotros, tiene sentido, si lo que está dentro de la raíz, que es cuadrito, es mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. Ese va a ser mi conocimiento básico para sacar el dominio de esta función que me están dando ahí. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues bueno, para que mi función f tenga sentido, mejor dicho, para que la raíz de x cuadrado más 2x menos 15 tenga sentido, necesito que lo que está dentro de la raíz, que es x cuadrado más 2x menos 15, sea mayor o igual que 0. Significa entonces que el querer calcular un dominio o querer calcular el dominio de esa función nos lleva a tener que resolver una desigualdad. Y entonces vienen nuestros conceptos básicos o nuestros conocimientos básicos para saber cómo resolver esa desigualdad de ahí. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento en todos los cursos que hemos hecho. Y bueno, poder resolver esa desigualdad que tenemos en este momento en pantalla. ¿Cómo la resolvemos? Pues un paso, por ejemplo, es factorizando, encontrando dos números
Voy a volverla a copiar acá abajito para que quede más fácil. Aquí, x cuadrado más 12x menos 15, mayor o igual que 0. Por ejemplo, encontrando dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados me den 2 positivos. Si yo los encuentro, puedo factorizar este polinomio cuadrático. Entonces puedo colocar aquí dos paréntesis, coloco x aquí, x acá, y encuentro dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados me den 2 positivos. Entonces podría ser, por ejemplo, más 5 y menos 3, ¿cierto? Más 5 y menos 3 da menos 3 por 5, da menos 15, muy bien, y 5 menos 3 da 2, esa es. Entonces, encontré la factorización de ese polinomio y bueno, tengo ahora que resolver esa desigualdad que tengo ahí en este momento en pantalla. Y entonces, pues bueno, nosotros tenemos que recordar cómo resolver ese tipo de desigualdades. Y lo que hacíamos nosotros era trazar la recta real, ¿cierto? Lo que hacíamos era, por ejemplo, trazar la recta real común y corriente, por aquí, y partir esa recta real en zonas, unas cositas que llamábamos zonas. Por aquí va a estar 0 como punto de referencia siempre, y entonces nosotros igualamos a 0 cada uno de sus términos. X menos 3 es igual a 0, significa que pasando el 3 al otro lado, X es igual a 3, entonces ubicaba 3 aquí, y X más 5 igual a 0, significa entonces que pasando el 5 a restar, me queda que X igual a menos 5, y lo ubico por aquí, menos 5. Significa entonces que mi recta real queda partida en tres zonitas, ¿cierto? Una por aquí, otra por aquí, en X igual a 3, y bueno, esa es la situación. Zona 1, por aquí pongámosle, por ejemplo, zona 1, zona 2 y zona 3. Y zona 1, pues en forma de intervalo será desde menos infinito hasta menos 5. La zona 2 será desde menos 5 hasta 3. Y la zona 3 será desde 3 hasta más infinito. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacíamos después? Muy simple. Un segundito, por favor, muchachos, otra vez. Qué pena con usted. Listo. Entonces, lo que hacíamos básicamente era estudiar qué signo tienen esos dos términos, ¿no? El término x menos 3 y el término x más 5 en cada una de esas zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Listo? Para eso, por ejemplo, nosotros podemos escoger un numerito en cada zona. Por ejemplo, aquí menos 6, pongamos. Aquí el 0 y aquí, por ejemplo, número 4. Y evaluar cada uno de esos términos en ese numerito que hemos escogido. Por ejemplo, menos 6 menos 3 me da menos 9. Significa que ese primer término en la primera zona es negativo. Menos 6 menos 3 menos 9, entonces me dio negativo. Menos 6 más 5 me da menos 1. Es negativo también. Entonces, significa que en la zona 1, los dos términos son negativos. En la zona 2 evaluamos el x igual a 0, ¿no? 0 menos 3 es menos 3, o sea que término es negativo. 0 más 5 es 5, o sea que me dio positivo. Y en la zona 3 evaluamos en x igual a 4. 4 menos 3 es 1, me da positivo. Y 4 más 5, 9 me da positivo. Y ahora sí hago ley de los signos. Menos por menos más. Menos por más da menos. Y más por más da más. ¿Listo? Finalmente, entonces, como yo busco son los x tales que esta desigualdad se obtenga, es decir, que x menos 3 por x más 5 sea
mayor o igual que 0, entonces me quedo con las zonas positivas, ¿no? Zonas positivas aquí y zona positiva acá. Entonces me quedo con la zona positiva. Significa entonces que la solución en una primera instancia de mi desigualdad sería la zona 1 unido con la zona 3 que fueron de medio positivo, ¿no? Zona 1 unido con la zona 3. O mejor dicho, desde menos infinito hasta menos 5 unido desde 3 hasta más infinito. Y como siempre les he dicho, cuando hacemos un análisis de esto y nosotros tenemos como resultado un intervalo, una suma o una unión de intervalos, entonces cuando tenemos asociados intervalos a una solución, nosotros tenemos que verificar siempre los extremos de los intervalos. Es un paso obligatorio. Verificar qué pasa en los extremos de los intervalos, si da algo que tiene sentido o no. Si da algo que tiene sentido, entonces nosotros tenemos que agregarlos aquí a la solución y si no tiene sentido, pues dejamos el intervalo abierto. En este caso, vamos a evaluar esos extremos en la desigualdad original o incluso hasta se puede sustituir en esta que está factorizada, que pues es la misma original, salvo que factorizada, ¿no? X menos 3 por X más 5 mayor o igual que 0. Y evalúo en X igual a menos 5. Entonces evalúo en X igual a menos 5. Quedaría así, si la evalúo en X igual a menos 5, quedaría entonces menos 5 menos 3 por menos 5 más 5 mayor o igual que 0. Ahí es evaluando en X igual a menos 5. Yo obtengo menos 5 menos 3 es menos 8, menos 5 más 5 da 0, mayor o igual que 0, y 8, menos 8 por 0 da 0, mayor o igual que 0. Esto que dio aquí tiene sentido. Nosotros sabemos que 0 es mayor o igual que 0. Significa entonces que como esto tiene sentido, pues yo tengo que aquí no tener el intervalo abierto, sino cerrar este intervalo. ¿Listo? Tengo que cerrarlo. Asimismo, en el otro extremo, en X igual a 3. También debo evaluar en X igual a 3 y ver qué pasa ahí. Menos 3, perdón, más 3, ¿es cierto? 3 menos 3, 3 más 5, mayor o igual que 0. 3 menos 3 es 0, 3 más 5, 8, mayor o igual que 0. 8 por 0, 0, mayor o igual que 0. Y otra vez tiene sentido esto que me dio aquí. Significa entonces que aquí en mi solución no puede ser intervalo abierto, sino que como tiene sentido eso que me dio, entonces yo cierro aquí el intervalo. ¿Listo? Y ya encontré entonces el dominio de mi función, porque ya resolví para qué valores de X tenía sentido esa raíz cuadrada. Y entonces me indica que el dominio de mi función serán todos los números reales entre menos infinito y menos 5, cerrado de menos 5, unido desde 3 hasta más infinito. ¿Listo? Ese será mi dominio de la función. Si yo hago la gráfica de esa función, vamos a ver que efectivamente, pues este dominio esté bien calculado. Vamos a ver que sea eso. ¿Listo? Entonces quedaría así. Vamos a Desmos. Vamos a ocultar esta y vamos a colocar x cuadrado, ¿cierto? Más 2x menos 15, creo que era. Esa es, ¿listo? Entonces, fíjense que si yo voy en el eje X, mirando de izquierda a derecha en el eje X, la función existe desde menos infinito hasta menos 5. Hasta aquí llega, hasta menos 5 en el eje X. De aquí se perdió la función. Aquí no existe función en todo este pedazo. Desde menos 5 hasta 3 no hay función. Si yo le quito zoom, se ve que en esta banda, desde menos 5 hasta 3, no hay gráfica de función. Y vuelve otra vez a arrancar de 3 y hacia la derecha hasta más infinito. O sea que la gráfica realmente nos está comprobando que el dominio es desde menos infinito hasta menos 5, justo como dijimos, acá está. Y luego vuelve a empezar
en x igual a 3 y hasta más infinito. ¿Listo? Incluso en esa gráfica nosotros podemos al menos gráficamente visualizar que el rango de esa función es desde 0 hasta más infinito. Si nosotros observamos en el eje Y, de abajo hacia arriba, la función comienza a existir a partir de 0 en el eje Y de ahí hacia arriba hay función. Entonces, a partir de 0 en el eje Y de ahí hacia arriba significa entonces que el rango de esa función es desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, hemos calculado el dominio de esta función un poquito más complicada que la que estudiamos hace ratico. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Profe, ¿Sí? Dime. entonces lo que quiere decir es que, por ejemplo, ahí hayamos el dominio. Entonces, a partir del dominio se puede encontrar, aunque el rango, pues no ha hecho que es un poco difícil, ¿no? Pero a Ajá. partir del dominio se podría encontrar el rango. ¿Cómo? Según, ¿Que en parte cómo? digamos, se Ujú. encuentra el dominio. Entonces, lo que Sí. quiere decir que a partir de ese dominio se puede encontrar el rango. Bueno, eh, el dominio es muy útil para encontrar el rango, por supuesto, ¿listo? Pero el rango puede ser engañoso, incluso verlo gráficamente puede ser engañoso. Voy a colocarte la función exponencial, por ejemplo. Voy a ocultar esta y voy a ocultar una, y voy a colocar una función exponencial de la forma e a la x, ¿listo? Entonces, aquí está la gráfica de la función exponencial, que todavía no llegamos allá, por supuesto, pero esta es la gráfica de la función exponencial, ¿listo? Si uno ve el dominio, entonces viene el eje X de izquierda a derecha. El dominio de esta función exponencial son todos los reales. De hecho, son todos los reales. La voy a copiar por aquí. ¿Listo? La función f de x igual a e a la x, la función exponencial con la de Euler, tiene como dominio todos los reales. Eso es totalmente correcto. ¿Listo? Y en la gráfica se observa, si venimos de izquierda a derecha, a pesar de que la gráfica comienza a elevarse rápidamente, la cuestión es que siempre sigue elevándose y bueno, siempre va a existir gráfica a la derecha, solamente que tenemos que quitarle el zoom para que muestre pues lo suficiente, pero siempre va a haber, listo, siempre va a haber gráfica a la derecha. Eso ya está más que comprobado. La función exponencial tiene como dominio todos los reales. Y si yo miro aquí gráficamente, si yo aquí me guío por la gráfica y me preguntan el rango de la función, pues yo puedo observar que la función comienza a existir en el eje Y a partir de Y igual a 0. Miren, por aquí está y empieza por aquí. ¿Listo? A partir de Y igual a 0 y de ahí para arriba. Entonces, uno puede colocar así que el rango de esa función exponencial es desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Pero como les digo, ver el dominio y ver el rango gráficamente puede resultar ser engañoso. Resulta que esa función exponencial, el rango de esa función no es desde 0 hasta más infinito, sino que es abierto en el punto 0. Es decir, el punto 0 no está contenido en el rango. Entonces uno puede pensar, bueno, pero es un solo puntico el que falta, ¿no? Aquí contenía el 0 y aquí no, y es un solo puntico. Bueno, pero es que si uno tiene que calcular el rango, pues ahí ya habría un error, ¿no? Esto sería un error. Este no es correcto. El rango de esa función no es cerrado en 0. La función exponencial, a pesar de que gráficamente luzca como que está tocando el 0, la verdad es que no. Si yo le pongo suficiente zoom, vamos a ver que se aleja el eje de la línea verde. Por ejemplo, por aquí, miren, voy a darle suficiente zoom por aquí y miren que ya con suficiente zoom se ven que están separadas esas líneas. ¿Listo? Miren, y tiene un zoom muy, muy alto y ya la línea verde está separada del eje X. Entonces, efectivamente, incluso hasta en el infinito, la función exponencial nunca toca el eje X y por tanto, pues el rango no puede estar conteniendo al 0. A pesar de que si uno lo hace gráficamente y si no tiene mucho zoom, pues así como lo teníamos originalmente, pues aparentemente sí contuviese al número 0 el rango. ¿Listo? Entonces, que si ayuda a calcular el rango, el dominio, sí, es una gran ayuda, por supuesto, es una gran ayuda. Pero hay cositas que a nivel general hacen que el rango sea difícil de calcular. ¿Listo? Hacen que ese rango sea
incluso, como les decía, algunas veces imposibles de calcular, y es que algunas veces la función se dispara hacia infinito. Bueno, eso puede pasar cualquier cosa. ¿Y listo? Entonces, esa sería como la anotación ahí. Ahora bien, un tipo especial de funciones que ustedes pueden encontrar son, por ejemplo, las funciones inyectivas. ¿Listo? Las funciones inyectivas pueden ser una característica o puede ser un tipo de especial de funciones que surgen en algunas ocasiones y que, bueno, tenemos que aprender a identificar también. Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Entonces, vamos a colocar aquí función inyectiva, ¿listo? ¿Y qué es una función inyectiva en general? Entonces, una función inyectiva en general es una función que cumple la siguiente condición. Entonces, una función se dice inyectiva si satisface que, y aquí está la condición que debe cumplir una función inyectiva, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. ¿Listo? Parece una definición un poquito enredada. Una función se dice inyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio. Eso nosotros lo podemos llevar a digamos, una formalización matemática. Matemáticamente sería así. Una función es inyectiva si para todo x, pongámosle aquí, x1, x2 del dominio, una función f se dice inyectiva si para todo x1 y x2 del dominio, si se cumple que x1 es distinto de x2, esto me va a implicar, me va a llevar a que la imagen de x1, es decir, f de x1, sea diferente a la imagen de x2, ¿vale? Esa es una formalización matemática simbólica de lo que escribimos arriba con palabras. Miren bien lo que decía arriba. Decía, una función se dice inyectiva si satisface ¿qué? Elementos distintos del dominio, por eso arrancamos aquí con elementos distintos del dominio, ¿vale? Aquí arrancamos con eso. Elementos distintos del dominio, arrancamos con x1 diferente de x2 para simbolizar eso de elementos distintos del dominio, nos lleva ¿a qué? A que tienen imágenes distintas en el codominio. Claro, simbólicamente es que f de x1 sea diferente de f de x2. Entonces, esa sería la formalización simbólica de esa definición de inyectividad. ¿Listo? Esa es la formalización simbólica. Sin embargo, tengo que darles un consejo y un truquito. Si en un examen, si en una prueba, si en un ejercicio, como los que podemos hacer en el próximo quiz, nos piden mirar si una función es inyectiva, nos dicen tome esta función y verifica que sea inyectiva. Entonces quiero comentarles que esa línea que en este momento está tachada en verde ahí, está subrayada en verde, es muy difícil de comprobar matemáticamente. ¿Listo? Es muy complicado nosotros trabajar con esa línea que está en este momento subrayada en verde. ¿Cuál es el truco? El truco es cambiar esa línea que está subrayada en verde por otra simbolización matemática que sea exactamente la misma, pero que sea más fácil de trabajar. ¿Listo? La cual es esta. De una vez se las voy a colocar. Nosotros no trabajamos con esa línea que está subrayada en verde, sino que trabajamos con lo que se llama el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es esto básicamente. F de x1 es igual a f de x2
nos va a llevar a que X1 es igual a X2, ¿vale? Esa línea que he puesto ahí en rojo y que voy a subrayar en este momento de azul, esta línea que está aquí, es muchísimo más fácil de trabajar que la línea anterior verde a nivel de ejercicios, ¿listo? A nivel de problemas, a nivel de que cuando le salen un parcial, mire que esta función sea inyectiva o verifique si esa función es inyectiva, pues entonces trabajen con esa línea azul, apréndanse esa línea azul y trabajen. Miren que es lo mismo, solamente que la línea azul se llama el contrarrecíproco de la línea verde. Y miren que aquí que está diciendo la línea azul, dice, suponga que usted tiene dos imágenes iguales. Suponga que f de x1 es igual a f de x2. Es decir, suponga que la imagen por medio de la función de x1 es igual a la imagen por medio de la función de x2. ¿Qué pasa? Pues que si usted arranca de ahí suponiendo eso y llega mediante pasos formales a que no tiene otra opción, sino que x1 sea igual a x2, pues entonces la función es inyectiva. ¿Listo? No sé si ya lo hicieron en clase, la verdad es, no sé si ya lo hicieron en clase, pero aquí si algo pues lo podemos desarrollar muy rapidito. Una primer función que es inyectiva son las funciones lineales. Una función de la forma mx más b es una función inyectiva, ¿listo? Estas son funciones inyectivas y como les digo, desconozco la verdad si lo han hecho en clase inyectiva. Si no, si lo hicieron, pues bueno, qué pena, pero eh, eh, podemos tomar otro ejemplo, me avisan por favor. Y si no, pues podemos desarrollarlo con este. Entonces, supongamos que ustedes en su parcial, supongamos que en algún ejercicio les dice, muestren que esa función lineal f de x igual a mx más b es una función inyectiva. Entonces, ustedes, ¿cómo hacen? Pues empiezan suponiendo que f de x1 es igual a f de x2. Empiezan ahí, esa es la manera más fácil de establecerlo, ¿listo? Y entonces, ¿quién sería f de x1? Pueden hacerlo por aquí aparte. F de x1 es evaluar ese valorcito x1 en la función, y la función es esta, mx más b. Entonces, ¿quién sería f de x1? Pues sería m por x1 más b, ¿no? En lugar de x, pues pongo x1. ¿Y quién sería f de x2? Pues lo mismo, m x2 más b. Entonces, ahí tengo a f de x1 y tengo a f de x2. Entonces, igualo esas dos cantidades. Entonces, estoy diciendo que m x1 más b es igual a m x2 más b. Estoy igualando esas dos cantidades. Ahora vamos a hacer una serie de pasos lógicos para saber, pues, a qué llegamos. Primer paso lógico, por ejemplo, este b, por ejemplo, que está sumando, lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces, quedaría así. M por x1 más b menos b. Esto es igual a m por x2. Ya sabemos que aquello que está sumando puede pasar a restar y eso es un paso lógico, ¿no? Eso está totalmente validado. ¿Para qué lo pasamos a restar? Pues para cancelarlo. Cancelamos b con menos b y nos quedaría que m de x1 es igual a m de x2. Y luego entonces el m que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Y entonces nos quedaría así. X1 es igual a m sobre m por x2. Y cancelamos m con m, ¿no? Está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Y entonces vamos a llegar a que x1 es igual a x2. Y miren que se está cumpliendo la definición, o al menos, bueno, esta definición que pusimos en azul, ¿no? Arrancamos en que f de x1 es igual a f de x2 y llegamos a que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, esa función es inyectiva, ¿listo? Eso implica que la función lineal f de x igual a mx más b es inyectiva, ¿listo? Inyectiva.
Por supuesto que cuando uno hace la gráfica de esa función, pues se da cuenta de que sí, efectivamente, pues eso tiene que ser inyectivo, ¿no? Por ejemplo, 2x menos 3 tiene esa gráfica que ya conocemos, es una línea recta, y uno ahí, viendo la gráfica, nomás puede visualizar que esa función es inyectiva. Y si no saben cómo hacer, les digo pues, cómo hagan para visualizar que esa función es inyectiva nada más viendo la gráfica. Resulta que hay un criterio llamado criterio de la recta horizontal, ¿cierto? Que nos indica si una función es inyectiva. ¿Qué es el criterio de la recta horizontal? Dice que si usted tiene la gráfica de una función y que traza rectas horizontales, en cualquier punto del eje Y, por ejemplo, Y igual a menos 3, Y igual a menos 2, Y igual a menos 5, Y igual a 5, cualquier recta horizontal que ustedes tracen en la gráfica de una función, si esa recta horizontal toca a la función en máximo un punto, entonces esa función se trata de una función inyectiva, ¿vale? Si la recta horizontal, si cualquier recta horizontal que hagamos toca a la función en máximo un punto, entonces la función es una función inyectiva. Y eso es lo que está pasando aquí. Trazo cualquier recta horizontal y toca a la función en máximo un punto. Mira, aquí la toco acá, aquí la toco aquí nomás, ¿vale? La toca en máximo un punto. Entonces significa que mi función morado, que es mx más b, 2x menos 3 en este caso, pues es inyectiva. ¿Listo? O sea que tenemos esas dos maneras de verla. Por ejemplo, la que hicimos hace rato no era función inyectiva, ¿no? Esa que hicimos hace rato no es inyectiva, ¿listo? No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, si yo trazo una recta, por ejemplo, por aquí, no toca la recta horizontal a la función. Entonces, bueno, ahí está ahí, no indica nada, hasta ahí no indica que sea inyectiva o no sea inyectiva. Pero resulta que si yo trazo una recta horizontal, pero por acá arriba, bueno, ahí salió del mismo color, eh, esa recta horizontal toca a mi función en dos valores, ¿vale? Toca a mi función en dos valores. Significa que esa función que tengo no es inyectiva. Con que encuentre una sola recta, para lo cual se cumpla eso de que toque a la función en dos valores, automáticamente se pierde inyectividad, ¿vale? Automáticamente se pierde inyectividad. Tiene que tocar a la función en máximo un punto. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, ¿está claro? Todo claro, profe. Listo, muy bien. Entonces, esa es la cuestión con las funciones inyectivas. Ahora bien, alguna persona puede decir, bueno, pero estos pasos que se hizo aquí, pues son como muy bobos y pues claro que uno iba a llegar a que x1 es igual a x2, ¿no? Eso digamos que puede parecer trivial, pero resulta que cuando la función no es inyectiva, uno no puede llegar tan fácilmente a que x1 sea igual a x2, no puede. Incluso una función tan facilita, por ejemplo, como la función f de x igual a x cuadrado. Esa función no es inyectiva. Si yo hago la gráfica de esa función, por supuesto, me da una parábola que abre hacia arriba, ahí está. Y miren que ahí ya estaba trazada una recta horizontal que toca la función en dos puntos, ¿no? Significa que esa función f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. Pero asumamos que es inyectiva, ¿qué pasaría si yo hago el planteamiento pues, de inyectividad así? ¿Qué pasaría si yo supongo que f de x1 es igual a f de x2? Pues bueno, trato de evaluar, la función evaluada en x1 daría x1 al cuadrado y la función evaluada en x2 daría x2 al cuadrado. ¿Listo? Y ahora, mediante pasos lógicos, yo tengo que establecer si x1 es igual a x2, pero tengo esos cuadrados aquí que la única manera de quitarlos es por medio de raíz cuadrada. Entonces saco raíz cuadrada de ambos lados, raíz cuadrada de ambos lados, para quitar esos cuadrados, pero aquí tengo un problema porque yo no puedo cancelar
un cuadrado con una raíz cuadrada. No puedo hacer esa cancelación. Eso no es posible. Ya hemos visto incluso que cuando yo tengo raíz cuadrada de x al cuadrado, esto lo que me da es valor absoluto de x. Si yo tengo raíz cuadrada de x cuadrado, lo que obtengo es valor absoluto de x. Significa que aquí yo tengo es valor absoluto de x1 igual al valor absoluto de x2 y no puedo despejar a x1 igual a x2. No puedo hacerlo. Tengo valor absoluto de x1 es igual a valor absoluto de x2. Incluso a lo máximo que puedo llegar yo aquí es que x1 sea igual a más o menos x2, pero no puedo llegar a que x1 es igual a x2. No me es posible llegar a que x1 es igual a x2. Entonces, ya no puedo obtener la desigualdad que busco. En este caso, de esa función que no es inyectiva, ya lo habíamos dicho. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando la función no es inyectiva. Yo no puedo llegar a la desigualdad que me piden. Entonces, ahí ya puedo establecer también, entonces, que la función no es inyectiva. ¿Listo? Eso pues sería eh, una manera de ver, digamos que matemáticamente, de que esa función f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. Y la otra manera pues sería con la gráfica que hicimos, ¿no? Por el método de la gráfica horizontal sería la otra manera de poder visualizar. ¿Listo? Entonces, esas serían como las formitas que tenemos ahí. Otro tipo de funciones también, para que hagamos un repasito de esto. Un segundito, voy a ver. Listo. Otro tipo de funciones también que son importantes son las funciones sobreyectivas. ¿Listo? Una función se dice sobreyectiva si, bueno, aquí vamos a hacer una funcioncita, digamos, en un diagrama sagital que era como más sencillito. ¿Listo? Vamos a hacer un diagramita sagital. Entonces vamos a colocar aquí los conjuntos. A y B por acá. La función f y demos los elementos. Incluso pueden ser solamente números como para hacerlo rápidamente. 6, 7 y 8, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Armemos nuestra función de A a B. Entonces demos las relaciones. Por ejemplo, que yo que sé, que el 1 está relacionado con el 4, supongamos. El 2 con el 8, supongamos. El 3 con el número 2, supongamos. El 4 con el 10. El 5 con el 12. El 6 con el 6, supongamos. El 7 con el 8. Y el 8 con el 12 también. ¿Listo? Esa funcioncita que yo he graficado ahí, tiene como dominio el conjunto A, por supuesto, tiene como codominio el conjunto B, pero tiene una cierta característica, y es que todos los elementos del codominio, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, todos los elementos del codominio están ocupados, es decir, tienen alguna relación con algún elemento del dominio. ¿Listo? Cuando sucede eso, nosotros diremos que la función es sobreyectiva. Cuando sucede que los elementos del codominio todos están ocupados, entonces uno dice que la función es sobreyectiva. Y eso pues lo podemos también llevar a funciones reales. Incluso también uno podría definir así. ¿Se acuerdan que el rango de la función eran los elementos que estaban ocupados en la función, en el codominio de la función? Pues uno puede definir una función sobreyectiva cuando el rango de la función es igual al codominio de la función. Entonces, así también es una manera de definir sobreyectividad. Cuando el rango de la función, es decir, cuando el número de elementos ocupados en el codominio
pues es igual al codominio, es decir, son todos. Entonces, esa es la manera matemática también de definir sobreyectividad. ¿Listo? Una funcioncita muy sencillita, muy fácil, que es sobreyectiva, son las funciones lineales. Aquí creo que borré la que tenía. No, aquí está. Una función lineal es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Recuerden que la función, nuestra función real, f de x, o nuestra función real, pongámosle f, va de un conjunto A contenido en los reales hacia los reales, ¿cierto? Esa es la definición de función real. ¿Listo? Que el dominio sea el conjunto, un subconjunto de los números reales y cuyo codominio sean los números reales. Esa era la definición de función real. Resulta que en la función lineal, el rango son todos los números reales. El rango de la función lineal son todos los números reales. Incluso nosotros lo pusimos cuando hicimos el comentario, nosotros lo pusimos por acá, observen. Nosotros dijimos que por acá, aquí, miren, la función raíz, bueno, está de acá, a ver, ¿dónde lo pusimos? ¿Dónde lo pusimos? Yo lo puse hace rato. No sé dónde lo puse, pero lo puse hace rato. Sería entonces que estaba pensando en otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces si no lo hemos puesto, lo ponemos. Entonces quedaría así. Resulta que para la función lineal, f de x igual a mx más b, el dominio de esa función lineal son todos los reales y el rango de esa función lineal son todos los reales también, ¿vale? Por tanto, entonces, el rango de la función lineal coincide con el codominio de la función lineal. El rango de la función lineal coincide con el codominio de la función lineal. Y todo esto entonces indica pues que la función lineal es una función sobreyectiva, ¿vale? Cuyo rango coincide con el codominio. Es decir, tiene como rango todos los reales. ¿Listo? Ese es pues como un ejemplito de función sobreyectiva. Sin embargo, todo este comentario fue para ir a las funciones más importantes de todas, que son las funciones biyectivas. Todo este comentario acerca de las funciones sobreyectivas es para que nos lleve mejor a estudiar las funciones biyectivas, que son de pronto las más importantes de todas. Una función se dice biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, biyectiva significa que la función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Listo? Inyectiva más sobreyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una función que tenga esas dos características, que sea inyectiva y que también sea sobreyectiva, entonces, bueno, estamos en muy buenas condiciones, puesto que nuestra función resulta ser una función biyectiva. Y a esa función biyectiva yo le voy a poder calcular la inversa. ¿Listo? Lo va a poder calcular la inversa de la función. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el asunto hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas, muchachos, dudas, inquietudes, ¿está claro hasta ahora? Sí, profe. Listo, ¿Me podrías entonces, hacer un favor? Hola. ¿sí? ¿Alguien te preguntas? De explicarme así un Ajá. poquito sobre la otra vez sobre las sobreyectivas que me tocó que salir. Ah, ok, listo. Las sobreyectivas son un tipo de funciones en donde el rango de la función coincide con el codominio de la función, ¿vale? Por ejemplo, esta funcioncita que hicimos aquí, esta fue como el ejemplito que se nos ocurrió pues para función sobreyectiva. En este caso, nuestra función f tiene como codominio el conjunto B. Y recuerden que el rango o la imagen
o el recorrido de una función se refiere a todos los elementos de B, a todos los elementos del codominio que están de alguna manera ocupados, ¿cierto? Que tienen relación con alguno del dominio. Y bueno, en este caso, todos los elementos Sí, del pero quiero hablar. todos los elementos del codominio están ocupados, ¿no? ¿Me está prendiendo el micrófono? Sí. De pronto. Bueno, no sé si tienen preguntas, muchachos. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Ha prendido el micrófono? Lo apagué y pronto era aquí. Si les ha prendido así normalito. Si tienen dudas, no hay ningún problema en que pregunten, ¿vale? Entonces, ese es el asunto. ¿Listo? En las funciones reales como tal, aquí les voy a hacer un comentario, no lo hice hace ratico. En las funciones reales como tal, la cuestión de sobreyectividad, la cuestión de la sobreyectividad es un poquito como complicada, ¿listo? Es un poquito como complicada en las funciones reales, por eso lo traté de pasar un poquito por alto. ¿Por qué en las funciones reales la sobreyectividad es un poquito complicada de tratar? Resulta que la gente que estudia funciones, pues, tiene como muchos truquitos al respecto, ¿vale? Tiene como muchos truquitos al respecto. Supongamos, por ejemplo, la función raíz de x. Supongamos, por ejemplo, la función raíz de x. Les voy a enseñar el truquito que hacen los matemáticos para eso. Entonces, supongamos la función f de x igual a raíz de x. ¿Listo? Nosotros hace rato calculamos de esa función el dominio. El dominio de la función raíz de x nos dio desde 0 hasta más infinito, cerrado en 0. ¿Listo? Y el rango también nos dio ese valor, ¿listo? Desde 0 hasta más infinito. El rango también, incluso hasta hicimos la gráfica y todo. Entonces, eso es. El codominio de la función raíz de x, pues son todos los reales. Eso significa que la función raíz de x no es sobreyectiva, ¿vale? No es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si el codominio son todos los reales, aquí lo voy a pintar, el codominio sería todos los reales, este de aquí sería el codominio de la función, todos los reales, por aquí está el 0 siempre como punto de referencia, codominio son todos esos reales, el rango no son el mismo conjunto, el rango simplemente es desde 0 hasta más infinito. Entonces, en rojo está el codominio y en azul está el rango o la imagen. Y no es lo mismo, no están iguales esos dos conjuntos. Significa que mi función f de x igual a raíz de x, yendo desde 0 hasta más infinito, contenido en los reales hacia los reales, no es sobreyectiva, ¿vale? Pero como les dije, esto con funciones reales se lo toma con pinzas porque resulta que los matemáticos tienen un truco para volver a esa función una función sobreyectiva. Por ejemplo, si necesitaran de alguna manera, con algún ejercicio, con algún ejemplo, si necesitaran de alguna manera que esa función raíz de x sea sobreyectiva, lo que hacen es cambiar el codominio. Ya no lo utilizan tal cual lo pusimos aquí, que sea una función que va de 0 más infinito contenido en los reales hacia los reales. No, así no lo utilizan. De esta manera dejan de utilizarla así y se pasan a otra forma de escribir la misma función. Dicen, ahora no, para que sea sobreyectiva, entonces yo voy a considerar mi función f que va de 0 a más infinito, contenido en los reales, pero que ya el codominio no sean todos los reales, sino que sea el conjunto que necesito. Mejor dicho, cambian el codominio de la función, cambian el codominio por el conjunto que requieren, que necesitan, o por el rango de la función, este es el rango de la función, y ahora sí igualan el rango y el codominio. Miren que ese truco, pues es un truco un poco, digamos, sucio de alguna manera,
puesto que la función originalmente no es sobreyectiva, no es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, cambian las cosas de manera conveniente en el codominio de la función, merman el codominio, lo vuelven más chiquito, ya no son todos los reales, sino que ahora es más chiquito el codominio, pero esta función que está a la derecha les queda sobreyectiva. Esta función que voy a encerrar aquí les queda sobreyectiva. Ahora sí, para esta función coincide el rango y el codominio. Es un truco un poco, digamos, sucio, ¿vale? Entonces, por eso les decía, en las funciones reales, el término sobreyectividad se tiene que coger con pinzas, porque los matemáticos cuando necesitan que una función sea sobreyectiva, pues lo que hacen es restringir el codominio hasta que, bueno, la función que les quede, pues sea una función sobreyectiva. ¿Listo? Por eso, a nivel teórico, para las funciones reales, es mucho más importante la inyectividad que la sobreyectividad. Por eso es mucho más importante la inyectividad que la sobreyectividad, porque en la inyectividad no pueden hacer este tipo de trucos sucios. Una función es inyectiva o no es inyectiva y se acabó. Pero para la sobreyectividad sí pueden hacer eso. Merman el rango, merman el codominio, lo dejan igual que el rango y ahora sí entonces automáticamente la función les queda sobreyectiva y bueno, ahí obtienen esa propiedad de gratis, digamos. Entonces, ese truquito pues un poquito sucio que establecen. Por eso fue que estaba como yendo rapidito por aquí porque la verdad es que en las funciones reales pues lo de sobreyectividad pues sí, si no es sobreyectiva, pues uno la acomoda a conveniencia para que quede sobreyectiva. ¿Listo? Esa es como la vaina ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, espero que haya quedado clarito ese truquito. La próxima semana vamos a ver entonces funciones inversas y cómo calcular las funciones inversas. ¿Listo? Eso para los parciales, mejor dicho, sale seguro. Si uno le dan una función, cómo calcular la función inversa, esa función, eso sale, pues mejor dicho, casi que seguro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejemplitos de eso. Ahorita entonces nos vamos a quedar en el quiz. Ya les voy a colocar, un segundito por favor. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir aquí el Classroom que tenemos. Un segundito. Este es nuestro Classroom, grupo 4, ¿cierto? Sí. Grupo 4. Vamos a crear aquí el examen, aquí en material, puede ser. ¿Listo? Y voy a colocar aquí examen corto, o quiz, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, aquí quedaría. ¿Vale? Y les voy a colocar el link. Entonces, aquí les voy a colocar el enlace. ¿Vale? Entonces ya queda el enlace aquí. Y hora máxima de entrega son las 2:38. Vamos a colocar hasta las 3:40. ¿Listo? Una hora pues para que lo puedan pensar y lo puedan hacer con calma. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento ya ustedes se van a quedar en el quiz. Por favor, resuélvanlo. Por favor, traten de hacerlo correctamente. Ya quedó aquí el examen corto. Entonces, bueno, ya la próxima semana pues también haremos otro examen corto para ir sacando las notas que vamos a ir sacando pues para entrega final de calificaciones y apoyo en la nota total del curso, ¿no? Recuerden que este curso, este taller da una nota parcial del 10%, si no estoy mal, creo que era, con respecto a la calificación total. Entonces traten de hacer este examen corto bien, tratan de hacerlo correctamente, puesto que no crean, a veces necesitas de 10% para poder pasar, ¿vale? Entonces, ahí queda, muchachos. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Profe, la clase ya no salimos, ¿no? Sí, sí, ya vamos a cerrar aquí. Listo, muchachos. Entonces, Profe, ajá, ¿sí? ¿hasta qué horas tenemos para el examen? 3:40, 3:40, una hora. Listo, profe.
Bueno, muchachos, entonces se cuidan, pues ya nos vemos el otro lunes, ya nos vemos la próxima clase. Recuerden que aquí en el Classroom siempre les subo el video de su clase y el video de la otra clase taller, puesto que los temas son muy parecidos, por supuesto, y les puede servir. Entonces, por eso siempre les coloco los dos videos, el de su clase y el de la otra clase taller, para que lo tengan en cuenta y bueno, les ayude a estudiar también. ¿Listo? No siendo más, muchachos, entonces nos vemos, se cuidan y cualquier cosa, pues si necesitan algo, me escriben. ¿Listo? Nos vemos, que estén bien. Voy a tener esto ya. Ya está ahí el examen corto, entonces lo van desarrollando y ya yo miro las notas ahora, ¿vale? Hasta Listo, luego, profe, hasta muchachos. luego.